Ser podcast. Desde París, el corresponsal del País allí, Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier, buenos días. ¿Qué tal? Bonjour. ¿Recuperado de la gripe? Sí, me voy recuperando. Sí. Sabes que mañana en Estados Unidos, aquí en Iowa, son los caucus, que es la primera cita en esa larga carrera electoral hacia noviembre. No tienen mayor atracción porque Trump saca como 30-40 puntos de ventaja a Nikki Haley y a Ron DeSantis, que son los otros dos candidatos. Claro, yo me fijaba, te fijas un poco en ese detalle que está cada vez más presente, que es cómo este país se ha convertido en una gerontocracia. Y al mismo tiempo, esta semana, claro, también me llamaba mucho la atención cómo la prensa americana insistía mucho en la palabra gay cuando hablaba de Gabriel Attal como nuevo primer ministro francés. Qué contraste de edad y qué contraste de tratamiento en esa información, ¿no? Sí, es muy interesante. Se ha destacado un dato llamativo. Si se suma la edad de Gabriel Attal, nombrado esta semana primer ministro de Francia, y la edad de Macron, quien la ha nombrado y quien, recordemos, fue presidente con 39 años, son 80 años. Son más jóvenes sumados los dos que Joe Biden, ¿no? y casi que Trump, sí. Y casi que Trump, ¿no? Bueno, esto podría dar pie a muchos análisis porque luego, por ejemplo, el principal caladero de votos del partido de Macron son los jubilados, ¿no? O sea, aunque sean jóvenes, les votan los mayores, y vivimos en sociedades en los que más votan y los que más determinan las políticas incluso, ¿no? Pero esto no pasa solo en Francia, yo creo, ¿no? En España también es la gente de mayor edad más que los jóvenes. Y luego el elemento, bueno, es el primer ministro en Francia que abiertamente homosexual. Y a mí me llamó mucho la atención que en Francia no se ha destacado mucho, se ha tomado en cierta manera con naturalidad y como si la noticia fuese que no es noticia, ¿no? Y que, bueno, es un hecho tan normal y anodino que no hace falta destacarlo mucho. En cambio, el New York Times, y esto luego pasa un poco como en España, ¿no? Que siempre aquí en Francia también se fijan cómo la prensa extranjera, y sobre todo la prensa de referencia de Estados Unidos, cubre la política francesa. Pues aquí casi que llegó de rebote porque, mira, el New York Times lo pone en el titular, ¿no? First Gay Prime Minister, el primer ministro gay, ¿no? Y es curioso esta diferencia, pero lo cierto es que, bueno, él tampoco lo destaca mucho ni hace bandera de ello, pero esta semana estaba hablando con un historiador del movimiento homosexual en Francia, Frédéric Martel, que ha hecho un libro sobre la historia de los homosexuales en Francia, y me ha dicho, sin duda, en la nueva edición del libro, esto va a salir, porque esta es una fecha histórica. Claro, con el paso del tiempo, ¿no? Sí. Pero es interesante que se haya tramitado de esta manera en la sociedad francesa porque indica que hay cambios en las sociedades que son imperceptibles, pero que son cambios hacia una sociedad más avanzada, ¿no? Y el hecho de que en Francia esto ocupe un segundo lugar o un tercer lugar, o que ni siquiera ocupe ningún lugar en los titulares, significa que es un país que crece. Sí. Significa que es un país que crece, y significa que es un país también que, bueno, hay una serie de costumbres y de manera de tratar, por ejemplo, la vida privada o la identidad, ¿no? Yo creo, a mí me ha recordado un poco, aunque no conozco también el país, ¿no? Pero cuando Rishi Sunak fue nombrado primer ministro de Gran Bretaña, también creo que casi más fuera de Reino Unido que en el Reino Unido se destacó que era indio, ¿no? Cuando en cambio, cuando Obama fue el primer presidente negro, fue titular y todavía seguimos calificándolo así. En cambio, hay circunstancias que en un país
pues pasan así, no se tienen tan en cuenta, ¿no? Y yo creo que en el caso de Francia es así, y es verdad, o sea, nadie, evidentemente, nadie se le ha pasado por la cabeza, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a la extrema derecha, nadie, ni al clero, ¿no? Destacar, ni criticar, ni decir nada sobre esto. Es una cosa normal. En Francia se aprobó hace 10 años el matrimonio homosexual, más tarde que en España, y con mucha oposición, ¿eh? Y es muy curioso porque en el gobierno de Attal hay una ministra, la ministra de Trabajo y Sanidad, que viene de la derecha y que participó en las manifestaciones contra el matrimonio homosexual, ¿no? Y ahora está en un gobierno bajo las órdenes del primer ministro Attal. Y con un ministro de Exteriores que fue su expareja de Attal, creo, ¿no? Sí, esto es muy curioso también porque son estas cosas que se saben pero no se dicen, ¿no? Y que ellos tampoco, y con todo el derecho del mundo, y es perfecto, ¿no? Nunca, no dieron una entrevista a Paris Match y mostraron su casa o sus vacaciones. No, era una cosa de la vida privada, pero hasta tal punto lo mantuvieron con discreción que cuando fueron nombrados los dos esta semana, los periodistas no sabían muy bien en qué estado estaba la pareja hasta que una fuente en torno de Stéphane Séjourné, que es el nuevo ministro de Exteriores, dijo no, ya desde hace 2 años rompieron la pareja, de hecho ya no son pareja. Bueno, pues vamos a empezar nuestro recorrido internacional, Marc, venga. La primera parada es Taiwán, este país asiático. Ayer celebró elecciones generales, no ha habido sorpresas, ha elegido seguir la misma senda de los últimos 8 años, pero los comicios han tenido en vilo a la comunidad internacional por la importancia geopolítica de la isla, hemos hablado muchas veces de ella, ese territorio mar de muy alto voltaje, ¿no? Sí, estamos hablando de una de las zonas más tensas del planeta, uno de los puntos calientes, y como es el estrecho de Taiwán, que además es una isla, 23 millones de habitantes, a unos 160 kilómetros de la China continental, una isla con un estatus particular. No es exactamente independiente, aunque de facto se la puede considerar independiente, pero para ser más exactos habría que decir que es una isla autogobernada. Y la idea es mantener el statu quo oficial, que es ni independencia ni reunificación con la China. Y esto a China no le gusta. China considera que Taiwán es una provincia rebelde a la que pretende reunificar, dice que de manera pacífica, pero sin renunciar, si fuese necesario, al uso de la fuerza. Y el presidente de Estados Unidos, Biden, ha dado a entender varias veces en los últimos tiempos que si China usa la fuerza con Taiwán, Estados Unidos defendería militarmente a Taiwán. Esto está un poco una idea de la situación, y las elecciones de este sábado se enfrentaban, no sé si pronuncio bien los nombres, Lai Ching-te, del Partido Progresista Democrático, y Hu Yu-in, del Kuomintang, el histórico partido de Taiwán. Ha ganado con claridad Lai, que hasta ahora era vicepresidente, tercer mandato para su partido, y además ha ganado el candidato que menos le gustaba a Pekín, porque lo considera un peligroso separatista, que tiene una línea más, digamos, de enfrentamiento y menos diálogo con China, lo que lleva a algunos observadores a considerar que los riesgos de tensión ahora pueden aumentar. Claro, porque es un acercamiento de Taiwán a Estados Unidos que ha tomado forma en varios encuentros, además, entre los dirigentes de ambos lugares. Eso ha desatado la rabia de China, refleja un panorama internacional muy polarizado. Hay muchos analistas conservadores en los medios de comunicación americanos, Marc, que están diciendo que la invasión de Taiwán por parte de China es cuestión de horas. Sí, bueno, yo no soy especialista en la región y se lo podemos preguntar a nuestro interlocutor en unos minutos, pero lo cierto es que, bueno, es una de las primeras elecciones, la segunda elección de un año súper electoral en todo el mundo, con decenas de elecciones decisivas. El primero fue Bangladesh la semana pasada, y ahí se enfrentan China y Estados Unidos. Se enfrenta el autoritarismo y la democracia. Y hay se configura una especie en este año electoral de guerra fría global que sucede en Oriente Medio, más tarde hablaremos de esto, en Ucrania y también en este caso en el estrecho de Taiwán. Saludamos al corresponsal del país en China, que es Guillermo Abril, nos atiende desde Taipei. Guillermo, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí de resaca electoral estoy. ¿Qué tal? Resaca electoral. Que los taiwaneses, Guillermo, lo han dejado muy claro, han optado por la continuidad. ¿Qué supone ese resultado? Porque es algo más que continuidad, ¿no?
Pues, bueno, efectivamente, sobre todo las elecciones en Juan, lo ha explicado de forma excelente mi compañero Marc, pero son un salto a veces a lo desconocido, ¿no? Se suele decir aquí que lo que pretende China, lo que hace China, ¿no?, con cada momento o periodo legislativo aquí en Taiwán, es evaluar su política o reevaluar su política hacia la isla. Entonces yo creo que quizá esa es la mayor incógnita. ¿Qué supone aquí? Supone continuismo. ¿Qué supone ese continuismo? Pues supone que ha habido 8 años de creciente incomunicación entre Taiwán y China. Supone también que ha habido un acercamiento hacia Estados Unidos de Taiwán y bueno, pues yo creo que ese es lo que más o menos indica el camino que vamos a llevar. Es verdad que hay siempre incógnitas porque, bueno, puede cambiar la relación entre Estados Unidos y China, no tiene pinta, pero puede ser, podría aparecer de pronto, ¿no? Estas son las primeras elecciones de un año muy electoral, pero tendremos las de Estados Unidos. Podría acabar en Estados Unidos y que eso cambiara o reconfigurara la relación en este triángulo más, ¿no?, de hacia un lado o hacia otro. Y yo diría que de las cosas claves de esta isla, en por qué es tan importante, ¿no?, ya lo ha explicado muy bien Marc, pero es la idea de que son uno de los grandes productores de los semiconductores, que son casi, ¿no?, como el carbón y el acero de finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Entonces, digamos, es ese elemento único que es clave en nuestras sociedades tecnológicas y por el que todo el mundo está dispuesto a hacer mucho, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, hay material de sobra aquí en esta isla. Sí, eso es verdad, Marc. Yo leí recientemente que si las fábricas de microprocesadores en Taiwán cerraran, nos quedaríamos sin teléfonos móviles para el resto de nuestra vida. Claro, y a China imagino que le gustaría y le interesaría tener esto dentro de su estado, ¿no? China ha hecho muchas maniobras y ha presionado durante la campaña, pero al parecer no ha funcionado, ¿no? China no quería este resultado. ¿Cómo responderá Pekín a estas elecciones, Guillermo? Pues es una gran pregunta. O sea, Pekín, o lo que piensa Pekín, es siempre impredecible. Se sabe poco de lo que piensa. Hay un portavoz de la Oficina de Asuntos para Taiwán del gobierno chino que ha emitido un comunicado y que digamos que esa sería la postura oficial, y básicamente viene a decir que yo creo que el clavo ardiendo al que se agarra Pekín, y es el resultado no representa a la mayoría de Taiwán. Y tiene una parte de verdad, porque los otros dos candidatos en liza han obtenido, si lo sumas, pues un mayor porcentaje de voto, con lo cual podría decirse, pues es cierto, ¿no? Pero la verdad es que todos los candidatos en el fondo han expresado digamos, a pesar de que unos no son más proclives a un acercamiento hacia Pekín, todos han expresado la idea de que quieren mantener el status quo, y después, bueno, ha dicho que profundizará en la estrategia que ha seguido llevando en los últimos años, que es de ir buscando esa reunificación, trazando lazos, etcétera, y con un creciente, sobre todo en los últimos 2 años, una creciente presencia militar en torno a la isla, que provoca una sensación extraña, porque aquí la vida es muy normal, pero por encima de tu cabeza, en los titulares de prensa, siempre está presente esto, ¿no?, como un zumbido de ruido que tiene que ver con la presencia de China alrededor. ¿Hay alguna otra presión que ejerza Pekín, más allá de ese rodeo militar constante en torno a Taiwán? Pues mira, lo catalogaban muy bien el gobierno taiwanés esta semana, que presentaba una especie de informe de las interferencias de China en las elecciones. Y bueno, una cosa es lo físico, ¿no?, que está en torno y que se puede detectar, ¿no? Pero después está la presencia verbal de esa amenaza militar, ¿no? El día anterior a las elecciones, un portavoz del Ejército Popular de Liberación, el ejército chino, decía que cualquier intento de hacer ese secesionismo será aplastado. Pues ese tipo de mensajes también son importantes aquí. Y después lo que sobre todo han denunciado es una presencia de la desinformación brutal. Esta mañana justo estaba en una academia que da unos cursos como de formación civil en caso de conflicto, etcétera, y una de las cosas que explican es esta idea de la desinformación y cómo combatirla.
cómo buscar fuentes, ¿no? A partir de fuentes abiertas, buscar esto, mira, es un deepfake, hay otro vídeo igual, pero que no está diciendo esto que aparece, ¿no? Me enseñaron hace poco un vídeo en el que aparecía un congresista estadounidense hablando de que, bueno, si no es una entrevista, ¿no? Dice, bueno, si gana el candidato que ha ganado del PPD, si gana, aceleraremos el envío de armas a Taiwán, etcétera, ¿no? Una idea de como, bueno, va a haber conflicto enseguida. Pues es un vídeo que en realidad dice otra cosa completamente distinta, pero los labios están cambiados para que parezca todo perfecto, ¿no? Bien. Entonces, esa presencia es bastante constante por aquí. Pero el riesgo de guerra ¿es real o es algo que se agita más, pues incluso en Washington, no sé si en Pekín, o una absorción de Taiwán por China tomaría otras formas, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de un bloqueo, ¿no? Económico. ¿Tú cómo ves este escenario? Si vamos a corto o medio plazo a un conflicto en Taiwán que obviamente tendría consecuencias globales. Pues mira, yo en esto empezaría por el marco general, ¿no? Entonces el marco general es la política decretada por China, que considera la reunificación de Taiwán una parte de lo que llama el rejuvenecimiento de la nación china. Ese rejuvenecimiento de la nación china tendrá lugar a los 100 años del nacimiento de la República Popular China, que eso será en 2049. Entonces digamos que si uno atiende al calendario, para 2049 esto debería estar hecho, ¿no? Esta reunificación. Por otro lado tienes, ¿no? En ese marco general tienes una isla cuya identidad taiwanesa es cada vez mayor. Y el reflejo del voto al próximo presidente, el voto a Lai Ching-te, es un voto que refleja esa identidad. Entonces, digamos, hay ideas divergentes sobre lo que tiene que pasar. ¿Sucederá entonces que Pekín tiene que acelerar el ritmo para una eventual reunificación, ¿no? Porque si no, digamos que no conseguiría ese rejuvenecimiento que ha prometido a su población? En mi opinión, claro, o sea, siempre no parece como que es inminente un ataque, etcétera, ¿no? En momentos de tensión. Yo diría que no, pero sí diría también que esto ha sucedido en Taiwán, y es que la guerra de Ucrania es la que ha abierto un poco los ojos, ¿no? Es en un mundo en el que pensábamos que, ¿no?, en las sociedades civilizadas estas cosas no pasaban ya, de pronto sí pasan. Entonces, bueno, pues lo que busca el partido que ha estado en el poder los últimos 8 años y lo que, bueno, ha seguido, digamos, en esta línea en la campaña electoral Lai Ching-te, es la idea de para mantener el status quo hay que tener una capacidad disuasoria suficiente como para hacer impensable una guerra. Yo creo que vamos por ese camino y que, bueno, esto se ha mantenido en un equilibrio diplomático complejísimo durante muchos años y puede seguir así. Guillermo Abril, que es corresponsal del País en China, nos ha atendido desde Taipei. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Gracias y un abrazo. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Queríamos hablar de algo de lo que nos ocupamos con relativa frecuencia en este programa, y vamos a hablar de ello en el ámbito geográfico determinado, pero que constituye uno de los pilares democráticos, y es la necesidad para un sistema democrático sano de una prensa local fuerte. Yo no sé, Marc, si en Francia la prensa local tiene un peso comparable al que puede tener en España. Tiene peso, pero bueno, Francia es un país muy centralizado, como sabes, ¿no? Todo pasa en París. Y permíteme un apunte respecto a la conversación inicial. He visto unos gráficos muy interesantes que dicen que más de la mitad de los ministros del nuevo gobierno han nacido o en París o en alrededores. Y esto en la prensa también pasa. Los grandes medios de referencia están todos en París. Pero el periódico más leído de Francia no es de París, es Ouest France, que es un periódico del oeste de Francia, y es muy curioso porque Macron es el primer periódico que lee por la mañana, porque cree que es lo que hay que leer para enterarse de lo que pasa fuera de esta burbuja en la que vivimos en París, ¿no? Y sí, la prensa local es fundamental para toda democracia, evidentemente.
En Estados Unidos la prensa local es algo más que fundamental. No hay que olvidar que periódicos que conocemos con gran respeto, como el Washington Post, por ejemplo, son periódicos locales. El New York Times es un periódico local. Es verdad que traspasa fronteras locales y llega a todo el mundo y todo el mundo puede leerlo ahora mismo, pero es un periódico centrado, o debería pensarse como un periódico centrado en defender los intereses de una comunidad. Y es una comunidad, o es un país repartido en comunidades que se informan a través de su prensa local. Sin embargo, en los últimos años, en Estados Unidos han cerrado 2 periódicos cada semana. 2.000 periódicos han cerrado en total en los poco más de 8 o 10 años. Hay ejemplos, por ejemplo, en Texas. Es un estado que ha crecido más de un 50% en población en los últimos años y sin embargo ha perdido el 70% de sus periódicos y de sus periodistas. Y no hay más que echar un vistazo al mapa internacional, en el que encontramos muchos países con sistemas precarios y conservadores y retrógrados, en los que no hay una prensa local. Hay una cierta relación seguramente difícil de explicar y basada en conceptos que tienen que ver con la democracia, entre autoritarismo y ausencia de prensa local. Es un proceso que en Estados Unidos, Marc, viene ocurriendo en los últimos años y se acrecienta, y además ese hueco lo ocupan quienes lo ocupan, ¿no? Sí. Hay un informe reciente de la Universidad Northwestern, de la Escuela de Periodismo de la Universidad Northwestern, detallaba exactamente estas cifras que cuando se ven son espeluznantes, ¿no? Y como decías, es verdad, es una crisis que viene desde lejos. Desde 2005, decía este informe, Estados Unidos ha perdido cerca de 2.900 periódicos, 2.900. Ha perdido casi 2/3 de los periodistas de prensa, unos 43.000. Hay 204 condados de los 3.100 más o menos que hay en Estados Unidos sin ningún medio local. Son desiertos informativos, es decir, ahí los ciudadanos no tienen con qué informarse de lo que decide su ayuntamiento, lo que decide su condado, de las medidas que se toman. Y claro, una democracia, ¿cómo puede funcionar si no tenemos la información? Los ciudadanos tienen la información disponible para tomar sus decisiones y para posicionarse ante lo que sucede y para luego votar, ¿no? Y la mitad de estos 3.100 condados de Estados Unidos tiene o ninguna o solo una fuente de información local. Entonces, esto es un panorama que mientras hay mucha información, hay una sobredosis de información, pero los medios profesionales, los medios serios, que han sido un pilar de las democracias y fundamentales para las democracias, están desapareciendo. Yo siempre recuerdo una frase de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de la democracia americana, que decía, si tuviese, y cito entre comillas, si yo tuviese que decir entre tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría ni un minuto en preferir esto último. Es decir, mejor periódicos sin gobierno que gobiernos sin periódicos. Una de esas personas que perdió su empleo y que conoce perfectamente la prensa local, ahora trabaja en el Departamento de Comunicación de la Biblioteca del Congreso y nos atiende además en directo desde Washington, así que se lo agradezco. Es María Peña. ¿Cómo estás, María? Buenos días. Muy buenos días y gracias por la invitación. Has escuchado la conversación que teníamos. Son informes que apuntan a que hay miles de condados que se nutren solamente de una fuente de noticias, normalmente una fuente de noticias semanal. Además, ese vacío de información es un caldo de cultivo para el adoctrinamiento, ¿no? Exactamente, y bueno, lo que ha pasado aquí, como decía Marc anteriormente, en realidad esta crisis que están viviendo los medios de comunicación en Estados Unidos, pues no empezó ayer ni el año pasado, esto viene de lejos. Yo diría que el surgimiento de Internet pues empezó este efecto dominó porque muchos medios no pudieron adaptarse a los retos de un mundo cibernético, ¿no? Entonces, pero además de eso, un gran declive de los gastos publicitarios de los comerciantes que ahora se dirigen directamente a sus consumidores a través de las redes sociales o de sus páginas web. Entonces, pues eliminan al intermediario, ya no necesitan comprar anuncios en la televisión o en la radio o en el periódico. Y bueno, una serie de factores, porque no ha sido un solo factor, ha sido toda una combinación de factores que van diezmando el ecosistema de información en Estados Unidos. Y lo que ustedes decían, efectivamente es importante recalcar, estos desiertos informáticos son terribles para la democracia, obviamente para el electorado que no puede acceder
a informarse sobre lo que está pasando a nivel de municipios, del gobierno municipal, de las políticas de los gobiernos locales. Y hay otro fenómeno que es que ahora muchos medios, el New York Times, el Washington Post, están pues obligando a las personas a abonarse, a pagar una suscripción anual, que para mucha gente, valga decirlo, pues es demasiado caro. Una suscripción al Washington Post vale $170 al año. Sí que hacen unas ofertas para enganchar a la gente, pero estamos hablando de $170 al año cuando la gente podía leer las noticias de forma gratuita. El New York Times cobra $325 al año, es decir, pareciera poco, pero cuando tú dices, bueno, esta información antes estaba gratuita, ¿por qué ahora tengo que pagar? Y de hecho mucha gente no está pagando. Entonces hay todas estas situaciones, estos fenómenos que están afectando la manera en que la gente se informa sobre asuntos que les impactan en el día a día. Este año es súper importante, tenemos elecciones presidenciales y legislativas en noviembre próximo, y bueno, la gente es irónico porque es que es más fácil enterarse de todo el último escándalo de Trump a enterarse de qué políticas está implementando el gobierno de la capital de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, yo creo que es una crisis que viene de lejos y que desafortunadamente yo no le veo fin inmediato. Y es de verdad que es muy impactante, muy preocupante. Ese informe de la Universidad de Northwestern obviamente es súper importante. Habría que desmenuzar todo lo que implica ese informe. El hecho de que en casi 1,600 condados hay un solo medio local, pues es alarmante. Ahora, en el caso de los hispanos, los medios en español están atravesando, pues obviamente, el mismo fenómeno que han tenido los medios en inglés. El declive de la publicidad, la expansión de los medios digitales que compiten, una audiencia cada vez más fragmentada, el cambio del consumo de la información. Por ejemplo, para acercarse a una audiencia joven, pues ahora se ven forzados a tener que utilizar las redes sociales. Los hispanos, por ejemplo, ahora están accediendo más a las redes sociales para informarse, pero el problema ahí, como decíamos anteriormente, es que es un ecosistema que no está bien controlado, que hay muchísima desinformación, y pues la gente ya no sabe en qué confiar. Y de hecho hay encuestas que demuestran que la gente va perdiendo confianza en los medios. Entonces eso es alarmante porque ya no vas a poder dar información fiable para que la gente sepa a la hora de ir a votar, informarse bien sobre los candidatos. En fin, yo veo toda una cadena de consecuencias negativas sobre lo que está ocurriendo en este campo de los medios de comunicación. María, aquí Marc desde París, ¿ves una relación directa entre este fenómeno, los desiertos informativos y el cierre masivo en los últimos quizá 15 o 20 años de medios locales y el aumento del populismo, de la desinformación, incluso el fenómeno Trump? ¿Ha contribuido todo esto a que la situación política en Estados Unidos sea fíjate tú? Fíjate tú que los programas de televisión, los comediantes hacen burla de esto, pero es que no es un chiste, porque pareciera mentira, pero es que hay gente hoy en día, en el siglo XXI, que de verdad creen que no se ha ido a la luna, que la Tierra es plana. Es decir, todos estos pensamientos que tú dirías, bueno, ¿de dónde vienen, no? Vienen de todas estas desinformaciones que vemos que se propagan en las redes sociales, y que pues no hay manera de frenarlos, ¿no? En las elecciones del 2016 esta desinformación fue influyente en el voto. Muchas informaciones falsas que las redes sociales, pues Facebook, por ejemplo, sí que tomó medidas para tratar de controlarlo, aunque no con mucho éxito, y en Twitter también, ¿no?
no había manera de controlar todas estas informaciones falsas. Vimos eso también, por ejemplo, con la pandemia del COVID-19, toda la desinformación que incluso el entonces presidente Trump también se encargó de propagar sobre el origen y el tratamiento de COVID. Es decir, es alarmante y de verdad que a la gente debería preocuparle, porque es que si no puedes confiar en la información que te están dando los medios, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿No? Apaga la luz y vámonos, porque es que está en peligro la democracia. Y pareciera una frase trillada, pero es que es así. La gente, se corren los rumores, se propaga una información que no ha sido verificada, que no ha sido confirmada. Hay menos periodistas que están haciendo periodismo de investigación. Y bueno, es una situación que pone en peligro, ¿no? La democracia. Y a mí en particular, yo pongo mi caso, por ejemplo. Yo trabajé para La Opinión, que es el principal periódico en español en Estados Unidos, fundado en 1926. Trabajé ahí 5 años. Y yo recuerdo muy bien, 2 semanas antes de Navidad, en 2018, pues me dijeron que hasta aquí nomás, pues porque ya no podían costearse el gasto de tener a una corresponsal en Washington. Y no tenía absolutamente nada que ver con mi trabajo, porque yo incluso les hice exclusivas. Y nada, era que ahora dependen mucho de las agencias de noticias y se ahorran el gasto de tener a una persona ahí en Washington, ¿no? Entonces es una situación alarmante. No es el único medio que ha tenido que recortar gente. Todos los medios grandes y chicos han recortado su planilla laboral a un ritmo muy alarmante. María Peña, que es periodista en Estados Unidos, actualmente trabaja en el Departamento de Comunicación de la Biblioteca del Congreso. O sea, ha hablado desde Washington. María, muchas gracias por quedarte despierta para esta conversación. Un abrazo. Y ahora a dormir. Pues buenos sueños, hasta luego. Gracias. Hablábamos de una isla de Taiwán, piedra angular del comercio en el Pacífico. Hay otro lugar también muy importante comercialmente, el Mar Rojo, en Oriente Medio, metido en un conflicto desde mediados de noviembre. Rebeldes hutíes han atacado más de una veintena de buques comerciales de la zona. Son ataques, en teoría, en apoyo a los palestinos en la guerra de Gaza, un intento de presionar económicamente a Israel. Es una situación que puede complicarse después del ataque de Estados Unidos y de Reino Unido en Yemen, ¿no? Sí. Y tiene que ver, como dices, con Taiwán, porque los mares se están convirtiendo en el escenario de tensiones geopolíticas con impacto en todo el mundo, ¿no? Hay un incidente en un punto y esto, el eco se nota en cualquier lugar, ¿no? Y ahí los protagonistas son, bueno, uno de los protagonistas son estos Houthis, creo que se pronuncia, que es una milicia que apareció en el radar internacional hace una década, una rama chií ubicada en el norte de Yemen y que se han convertido en una fuerza militar considerable, aliada y apoyada por Irán. Su eslogan es muerte a América y muerte a Israel, y este eslogan, que era teórico, ahora lo han llevado a cabo, lo han puesto en práctica desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre y después de la réplica militar de Israel en Gaza se han convertido en un actor del conflicto y bueno, hemos visto el 15% del comercio global depende de esta ruta, de la ruta del Mar Rojo, donde los hutíes están bombardeando buques mercantes y también intimidando a los barcos de Estados Unidos que se han desplegado ahí para disuadirlos. La disuasión no ha funcionado. Estados Unidos y Reino Unido han bombardeado objetivos hutíes en Yemen y es lo que dices ahora. Vamos a ver qué consecuencias tendrá esto, porque ahí desde hace semanas se habla del riesgo de que se extienda el conflicto de Gaza, ¿no? Yo creo que Estados Unidos tiene 2 dilemas. No hay que hacer nada ante los ataques hutíes o hay que hacer algo. Y si se hace algo y ellos siguen atacando a los barcos, ¿qué pasa? Porque significará que Estados Unidos no tiene capacidad de disuasión o no es capaz de intimidar a esta milicia. Y ahí está el riesgo de escalada regional y ahí está detrás también Irán, ¿no?
y el riesgo de, en la parte comercial, desabastecimiento. Jordi Torrent es director de estrategia del Puerto de Barcelona. ¿Cómo estás, Jordi? Buenos días. Buenos días. Hablábamos antes de cómo un conflicto en Taiwán podría dejarnos sin microprocesadores y parar la tecnología en el mundo. El Mar Rojo es uno de los canales de navegación más concurridos del mundo, es la vía fluvial más importante que conecta Europa con Asia. ¿Qué tipo de productos de consumo suelen viajar a través de las aguas que separan África y la península arábiga? Pues desde Europa y hacia Europa todo, porque la vía a través del estrecho de Bab el-Mandeb, Mar Rojo, Canal de Suez, es la principal vía de comunicación de Europa con el mundo. Si excluimos el comercio intraeuropeo, el principal partner comercial de la Unión Europea en el mundo es Asia y no Estados Unidos, como mucha gente se podría pensar cuando hablamos de mercancías. Y por lo tanto prácticamente todo pasa por el Canal de Suez y el Mar Rojo. Hablamos incluso de alimentos, de ropa, de muebles, petróleo. Sí, ropa, petróleo, muebles, productos electrónicos, todo. Alimentos un poco menos, pero también, sí, todo pasa por el Canal de Suez. ¿Notáis ya que afecte a Europa, que se interrumpa esta ruta marítima? A ver, por suerte, digamos, hay una ruta alternativa, que es la que, como sabéis, están utilizando los barcos que ahora se están desviando, o desde hace unas semanas se están desviando por la ruta del Cabo Buena Esperanza, por lo que no hay que temer problemas de abastecimiento. Es verdad que, por ejemplo, como sabéis, Tesla anunció ayer o anteayer que paraba la fábrica de Alemania durante un par de semanas, porque esto ocurre normalmente al principio de la disrupción, ¿no? Cuando tú estás esperando. Además hay muchas empresas que sabéis que trabajan un poco con el just in time, y al principio, cuando hay la disrupción, tú tienes un barco que estás esperando que llegue a Europa el día X y resulta que ese barco se ha desviado y va a tardar 2 semanas más de lo que estaba previsto. Entonces, en cadenas logísticas estas muy tensas sí que hay problemas, como le ha ocurrido ahora a Tesla, ¿no? Pero una vez esto de alguna forma se regulariza, ¿no? Pues más o menos todo el mundo se adapta, y en vez de prever que los productos van a llegar en 21, 23 o 25 días, pues prevén que llegan en 40 días, ¿no? Con lo que no hay que temer ni problemas de abastecimiento ni cosas parecidas, pero bueno, sí que se está produciendo un encarecimiento porque la ruta es más larga, 30-40% más de uso de combustible, los fletes marítimos están subiendo, los seguros están subiendo, con lo cual un pequeño incremento de precios del transporte marítimo, o un importante incremento de precios del transporte marítimo sí que se está produciendo, pero eso tampoco se va a trasladar mucho al producto final que llega al consumidor, al supermercado, porque el transporte marítimo es un sistema muy eficiente de transporte, ¿no? Y dentro de cada barco hay decenas de miles de contenedores, y dentro de cada contenedor, cuando hablamos de contenedores, que son básicamente productos acabados, semiacabados de consumo, hay decenas o centenares de miles de productos, ¿no? Con lo cual un incremento como se ha producido ahora de un flete marítimo de 2.000 a 4.000 $ o euros de transporte entre un contenedor entre Europa o Asia o viceversa, pues si esto lo distribuyes en el número de unidades exacto que hay en un contenedor, pues el impacto es pequeño. Hola, Jordi, buen día. Hola, ¿Tienes la sensación de que hoy los mares son menos seguros que hace un tiempo? Porque hemos visto también problemas y conflicto en el Mar Negro. Estábamos hablando antes del mar de China. Ha habido piratería en los mares. ¿Crees que en medio de este mundo de conflictos geopolíticos el mar se está convirtiendo en la ley de la selva? ¿Y tú lo ves en tu trabajo diario en el puerto de Barcelona, este riesgo? Como bien saben los historiadores, el mar siempre ha sido un sitio donde las potencias han combatido, ¿no? Para conseguir la hegemonía o regional o global, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos, podríamos decir en la última, no sé, en este siglo, ¿no? Desde que hicimos el cambio de siglo, hay más disrupciones, algunas políticas, otras climáticas, otras cuestiones un poco coyunturales, ¿no? Que sí que hacen que no sea tan fiable o seguro como lo era antes, ¿no? Especialmente quizás si hablamos, por ejemplo, de los últimos 5 años, ¿no? El COVID, la pandemia, ¿no? El buque Ever Given que embarrancó en el Canal de Suez, ahora la guerra en el Mar Rojo, antes, como decías, el Bósforo y el Mar Negro, los problemas en el Canal de Panamá, ¿no? Que, como sabéis, a causa de la sequía y la falta de lluvias, ha reducido el tamaño y el número de buques que pueden transitar por el canal. Sí que, de alguna forma, los últimos 5 o 6 años,
Sí, ha habido... es un poco más disruptivo. Lo que pasa en el mar, en el fondo, un poco responde a eso que se llama, en teoría geopolítica, ¿no? De que vivimos en un mundo más VUCA, que llaman, ¿no? VUCA, que responde a volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Y esto es un término que se acuñó, no sé quién lo acuñó ni cuándo, pero hace poco, y podemos decir que en el mundo logístico de lo que llamamos las cadenas de suministro, la supply chain, también está pasando un poco. Claro, la alternativa no existe, porque trasladar este comercio al ámbito aéreo es impensable en términos de contaminación y de logística, ¿no? No. Las economías de escala del transporte marítimo son imbatibles. En un barco de petróleo van centenares de miles de barriles de petróleo, en un barco de coches van 8.000 o 9.000 coches dentro de las bodegas, en un barco de contenedores 24.000 contenedores. Las escalas son incomparables con el aéreo o incluso con el ferroviario, que es un sistema, sobre todo en la relación China-Europa, que había crecido mucho desde el 2013, muy lejos todavía del transporte marítimo, pero que había crecido mucho. Con la guerra de Ucrania ha bajado un poquito, pero siguen transitando muchos trenes entre China y Europa, aproximadamente 1 millón y medio contenedores al año que circulan entre China y Europa, pero en comparación con el marítimo, entre Asia, Extremo Oriente, claro, China, Corea, Japón y Europa, van unos 25 millones de contenedores llenos al año, ¿no? Con lo cual, no puede ser, es el único medio de transporte masivo que existe actualmente. Sí, desde luego tenéis en vuestro lugar de trabajo, digamos, una especie de lugar privilegiado para contemplar estas geopolíticas, estos cambios en la geopolítica internacional en torno a los mares. Jordi Torrent, que es director de estrategia del Puerto de Barcelona. Gracias por la conversación, Jordi. Un abrazo. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego. Foule qui coule d'un air indifférent, cette foule qui marche comme à un enterrement, l'enterrement d'un dimanche qui est mort depuis longtemps. Je hais les dimanches, je hais les dimanches. ¿Con qué te despides, Marc? Je hais les dimanches, odio los domingos, de Juliette Greco. ¿Qué te parece? Me parece curioso, me gustaría leer el resto de la letra, a ver cómo lo justifica. Sí, bueno, esta idea del domingo, como no, a veces el día antes del lunes, yo creo, sobre todo. Ya. Oye, que cuídate y mejórate. Un abrazo, Marc. Gracias. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Tout comme j'envie d'aimer les dimanches, de croire au dimanche, d'avoir des dimanches. Quand je hais les dimanches, Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.